presentarles, está con nosotros el diputado Gengis Justiniano para podernos hablar del Beni, justamente para podernos hablar sobre cómo ha sido la sesión del día de ayer, sobre cuál es la coyuntura actual que estamos atravesando en el país y sobre cómo se ha desatado esta sesión que ha sido tan controversial con lo que ha terminado siendo la aprobación de un crédito y la tratativa de los distintos puntos. Primeramente, desearle buenas noches, espero que les esté yendo igualmente bien por allá. Igualmente veíamos su protesta con lo que viene a ser el alza del combustible, igualmente que se está viviendo como en todo el país allá en el Beni. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, querido Omar. Un Buenas gusto noches, querido Omar. Un gusto compartir aquí, compartir aquí. aprovechando la tecnología. Justamente te estaba escribiendo diciendo que ya tenemos espectadores y todavía no ha empezado. Pero bueno, muchas gracias y buenas noches a las personas que nos están acompañando para poder comentar a ver de lo que ha pasado el día de ayer y de lo que está pasando el día de hoy también en la ciudad. Por supuesto, primeramente, ¿cómo se está viviendo? Creo que por ahí podemos empezar el problema del combustible por allá en el Beni y cuáles han sido aquellas necesidades que se han tenido últimamente que tras la crisis que estamos viviendo actualmente, la multicrisis, tanto económica, política y social, ¿de qué forma esto está afectando al Beni y propiamente en la región en la que te encuentras? Si mal no me equivoco, es Trinidad. A ver, en primera instancia se ve pues la crisis nacional por la falta de dólares, la crisis de combustible que no hay en el país, o sea, no es solamente en el departamento del Beni, pero a eso le sumamos la escasez extraordinaria de combustible que hay en Trinidad y en realmente Beni. A ver, Trinidad está a 2 horas de San Ignacio de Mojos, que es la provincia, una de las provincias que se llama Mojos. Está a 4 horas de Mamoré, a 6 horas de Itenes y a unas 5 horas aproximadamente de Yacuma. Esas son nuestras provincias aledañas que tenemos a los alrededores y obviamente la de Marván o la que está en Puente San Pablo. ¿Ya? En San Pablo se estaba vendiendo combustible regular, estamos a 6 horas, carretera Santa Cruz, y las otras 3 provincias que había mencionado, 4 con la de San Ignacio, no tenían combustible. Entonces nuestro transporte interprovincial se quedaba sin gasolina y tenía que venir y buscar cómo cargar pues en la capital donde se estaba vendiendo, ojo, de lunes a viernes, 3 horas por día y sábado y domingo no se vendía nada. Entonces, ¿por qué quise iniciar diciendo de la crisis nacional? Porque si bien el país está sufriendo una crisis nacional, en el departamento del Beni se ha profundizado por 10. ¿Te imaginabas, querido Omar, que si no tenés gasolina, y es una cadena, no tenés gasolina, no podés ir a comprar tus verduras, no podés ir a comprar tus alimentos y no podés vender tu producto? Tomemos en cuenta de que sea una pensión. Entonces la vas a comprar la gasolina a 20, 30 bolivianos para poder hacer todo este recorrido de poder llegar a tener el plato en la mesa. Entonces ya no cuesta 15 pues la pensión, el almuercito. Ahora cuesta 20, ahora cuesta 25. ¿Por qué? Porque esa señora que tuvo que ir a comprar, en primera tuvo que hacer 5 o 7 días de cola o tuvo que comprar el bidón a 50 bolivianos como lo habíamos dicho ayer. Se ha profundizado y a esto se le suma ese otro problema, que hay una especulación y un agio terrible a nivel departamental que se estaba vendiendo a 50 bolivianos un bimbo de 2 litros. Quiere decir que un litro estaba costando 25 bolivianos y en el surtidor cuesta 3.74. Entonces, todas estas cosas han ocasionado un descontento a nivel departamental. Hemos hecho nuestra representación parlamentaria exigiendo y llevando, si en Santa Cruz, que es donde traemos generalmente nuestros productos, o en Cochabamba,
un aceite, te pongo el ejemplo, cuesta un boliviano, acá llega a costar 2 o 3 bolivianos por justamente la escasez. Y una especulación que empieza a generarse y generarse, además de que no tienen los controles ni siquiera los precios de la canasta familiar, porque tampoco hay control. O sea que eso está ocasionando la especulación y el mal vivir de la gente, quienes están sufriendo todo lo que está pasando a nivel nacional y particularmente a nivel local. En ese sentido, y viendo cómo se está profundizando la crisis, igualmente en el último encuentro, tanto en los encuentros multipartidarios y en el último encuentro que hubo entre los tres candidatos más fuertes de oposición, y bueno, entre muchas comillas, oposición de Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga, se acordó ver de tratar puntos para aliviar la crisis y garantizar las elecciones. Ante eso, hubo una sesión después de casi un mes sin sesiones en la Asamblea Legislativa el día de ayer, que se trataron distintos puntos, entre ellos una de las aprobaciones de un crédito. Quería consultarte cómo fue el desarrollo de esta sesión y principalmente lo que ha sido el crédito que se ha tratado el día de ayer. Se aprobaron 2 créditos, uno para puentes, otro para tinglado de las unidades educativas entre otras. Yo le decía y le daba las observaciones porque estaban los alcaldes de La Paz, del norte de La Paz, si no me equivoco. Y yo les decía, entiendo que quieran estar ellos ahí solicitándonos de que aprobemos esos créditos. Es entendible para la gente. Pero yo le digo, ¿cuántas otras acciones pudieran haber hecho si no están acá? ¿Y por qué te hago este comentario así, aunque suene malo? Porque son atribuciones de la alcaldía municipal. O sea, te imaginas, nosotros estábamos discutiendo y discutimos por casi 12 horas un proyecto de ley para aprobar crédito e intervenir a los gobiernos municipales para que puedan cumplir con su trabajo. En vez, y le hice la propuesta, de que podamos sumar fuerza y pensar en una profundización de las autonomías. Descentralizar los recursos económicos del gobierno central, que es el cáncer que vive el país. El país sufre, más allá de la crisis, sufre porque sus alcaldías, porque sus gobernaciones, porque sus universidades y porque sus gobiernos regionales no tienen plata para alivianar la crisis, para poder comprar medicamentos, para poder contratar personal de salud, para poder aumentar infraestructuras, equipamiento y personal en el área de la educación. Y podríamos seguir mil cosas más que pueden conseguir, servicios básicos, agua potable, calles, etcétera, etcétera. Ahorita el gobierno se queda con el 80%, el 20%, menos del 20% le da a las entidades territoriales autónomas, y esto ocasiona pues lo que vimos ayer, que la Asamblea Legislativa tiene que aprobar créditos para poder los gobiernos autónomos municipales hacer gestión. Primer punto y primera observación. Pero más allá de eso, nos fuimos ya que no aprobar los proyectos de ley. En primera instancia porque no estaba el ministro de ninguna de las áreas, ni de planificación ni de economía. Por lo tanto, no había quien te pueda resolver las dudas, las preguntas, alguien que conozca el tema y alguien que defienda su posición también. No estaba ningún ministro del área ejecutiva. ¿Y quiénes administran pues estos recursos económicos? El órgano ejecutivo. Nosotros le damos viabilidad para que ellos los administren. Ese es el rol del parlamentario. Pero no estaban ellos. Esa fue la primera observación que nosotros le hicimos. Porque se gastan la plata, pues. Porque la despilfarran. Porque no saben administrar. Porque no tienen los conocimientos técnicos para administrar un Estado. Y eso es lo que ha ocasionado ahora la crisis en la que estamos viviendo. Y yo les decía, no solamente de Arce, sino del MAS en su conjunto, del Movimiento al Socialismo en su conjunto, del que fue presidente 14 años y su ministro de Economía y Finanzas, y del que ahora es presidente y también su gabinete de ministros.
pero también de quien gobernó con ellos de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como es el señor Andrónico Rodríguez, y quien fue el que heredó y fue su alumno e hijo político de Evo Morales. Los tres son lo mismo, absolutamente lo mismo. Y no saben administrar los recursos económicos del país, entonces se la despilfarran la plata y no se podía, pues, decir. Ahora, ¿por qué sí aprobar? 2 puntos le di. La primera, porque el país no tiene, la gente, el pueblo, el país, no tiene por qué pagar las consecuencias de la mala administración que está viviendo el país. Vos no tenés la culpa, Omar, de lo que haga el gobierno central y estar haciendo cola 5 días de gasolina, estar comprando un litro de aceite a 20, 22 bolivianos, estar comprando el kilo de arroz en 15, en 30, se ha sabido vender, y estar haciendo cola para comprar todo. Vos no tenés la culpa. La gente del pueblo no tiene la culpa de lo que está pasando. Y si esto va a dar un alivio, entonces hay que darle el alivio al pueblo y profundizar aún más la fiscalización de estos recursos económicos. Y la segunda es porque como la gente no tiene las condiciones para vivir bien en el país, necesita una solución de fondo. Y esa solución de fondo se da el 17 de agosto y culmina el 8 de noviembre, cuando se vayan estos socialistas, los 3 socialistas, y tengamos las mejores condiciones para transformar Bolivia en una transformación política, económica, social, educativa, judicial, administrativa, cambiar el modelo económico del país. Eso se va a dar hasta el 8 de noviembre. Pero tenemos que garantizar los bolivianos, y nosotros, que es nuestro trabajo más fuerte que tenemos que hacer, es garantizar de que se den esas elecciones. Que lo administran mal, que se despilfarran, no sé. Vamos a tener que hacer seguimiento. Estoy completamente seguro al 101% que no saben administrar plata, peor si es en dólares. Pero tenemos que garantizarle a la gente el vivir bien y garantizar las elecciones el próximo 17 de agosto. Y es esencialmente un punto importante porque ha habido reuniones con el Tribunal Supremo Electoral. Creo que han habido muchas fotos, muchos abrazos incómodos, muchas cartas. Sin embargo, los puntos que se han tratado en la Asamblea Legislativa para garantizar las elecciones son o nulos o son pocos. Dentro de los distintos proyectos de ley y dentro de las distintas peticiones que ha hecho el Tribunal Supremo Electoral para garantizar esto, una de las más polémicas, la ley de preclusión, que uno de los proyectos que se estaba tratando blindaba al TCP y no al TC, y aún faltaban algunos puntos importantes como el tema del debate obligatorio. En ese sentido, con todos los temas que se tenían que tratar actualmente y con los que se trataron el día de ayer, pese a que ya tuvimos esta esta sesión después de un mes sin sesiones ordinarias dentro de la Asamblea Legislativa, aún a pesar de que se tardaron un mes en poder convocar esta sesión, no se trataron los suficientes puntos para ver esto. En ese sentido, ¿cuál consideras que deberían de haber sido los puntos a tratarse para garantizar las elecciones en la sesión que hubo el día de ayer? ¿Y qué es lo que se terminó viviendo y haciendo el día de ayer en contraposición? El problema es que nadie cree en el MAS. Esa es la realidad. Nadie cree ya en este modelo socialista. Si estamos hablando que el Tribunal Supremo Electoral es un órgano independiente, totalmente imparcial, un juez justo, idóneo, meritocrático, técnico, y le das la ley de preclusión, entonces estamos hablando de que le estarías dando una buena labor para que ellos puedan administrar el proceso electoral. ¿No ve? Pero si estamos hablando de que existe la desconfianza y los antecedentes del año 2019, de las dudas del año 2015, de lo que pasó el 2020 y lo que puede pasar ahora, entonces la gente desconfía, y nosotros como parlamentarios también desconfiamos del proyecto de ley de la preclusión. Sobre el primer punto. El segundo punto, la ley de debate obligatorio
se aprobó en la Cámara de Diputados. Pasó en la Cámara de Senadores, no sé por qué no se aprobó. Ese considero que es un proyecto de ley que se tiene que aprobar, porque la gente tiene el derecho de conocer a todos sus candidatos en un debate obligatorio para que puedan de ahí elegir a quién fuera su próximo representante. O sea, estamos hablando de que estaríamos profundizando la democracia. Y el tercer punto creo que era el tema de los créditos. Hay dos créditos, se aprobaron ayer 160 millones de dólares en la Cámara de Diputados y 230 creo en la Cámara de Senadores. Destinados no a las elecciones nacionales, no al combustible, sino a proyectos. Pero esto es bueno que sepa la población cómo funciona y por qué tenemos tanta desconfianza nosotros en el gobierno central. Esa plata viene del Fonplata, digamos, entre comillas, viene Fonplata y llega al Banco Central de Bolivia en la moneda de dólares. Entonces, aquí en el Banco Central de Bolivia, que llega a dólares, el Estado saca los recursos económicos en boliviano para pagar a la empresa constructora Conquiano, que se administró el proyecto de la construcción de un tinglado en el Perú, Río Apere. Entonces, yo como Estado te pago en boliviano y los dólares me los quedo en el Banco Central de Bolivia. Las reservas del Banco Central de Bolivia se llama eso. Si yo administro mal la plata en bolivianos, que ojo, está a 6.96 el tipo de cambio oficial, no a los 20 bolivianos del paralelo, pero si yo administro mal ese tipo de cambio y administro mal esos bolivianos que salen y no cumplo con el compromiso, entonces se perdió esa plata y no se administró bien y se perdieron los proyectos y perdimos todo. Y esta plata que está aquí en el Banco Central de Bolivia en dólares, ellos disponen estos dólares para poder comprar combustible o para poder destinar, creo que 4 millones de dólares era lo que necesitaba el Estado para la votación en el exterior. Pero sacan, pongamos 100 millones de dólares para comprar combustible. Y si de esos 100 millones de bolivianos 100 millones de dólares que ha sacado el gobierno, contratan al Vol Trading y nos come el 10%, estamos hablando de que los 10 millones de dólares se van a perder. Por eso es la desconfianza de la gente para poder darle las condiciones a este gobierno que termine su gestión. Porque que salga este gobierno, que renuncie o que lo tumbe como quería hacerlo Evo, va a ser peor, no nos va a garantizar una elección el próximo 17 de agosto, que es la única solución que tenemos los bolivianos a la crisis que estamos viviendo. Es el momento de que podamos transformar Bolivia, y si no lo hacemos, vamos a estar 5 años más profundizando la crisis, y estoy completamente seguro que en 2 años vamos a estar igual o peor que Venezuela, Cuba o Nicaragua. E igualmente en ese sentido, el Parlamento tiene aún 2 meses, y te pido por favor si pudieras mutearte, estamos con un poquito de eco. Estamos a 2 meses de las elecciones y sin embargo no se han garantizado distintos temas actualmente en la Cámara de Senadores, como comentabas. Aún no se ha aprobado el proyecto de ley para el debate obligatorio, que sabemos que esto parte igual de que Evo Morales no le gustaba debatir y nunca le ha gustado debatir durante estos casi 20 años. Cosa de que hemos tenido cosas muy surrealistas como el debate de vicepresidentes, como si fuera el debate de presidentes, y evitar estas instancias para tener un diálogo donde se pueda saber cuáles son las ideas y la capacidad de los distintos candidatos. Igualmente, en un punto final de estos 3 puntos esenciales que queríamos poder hablar contigo, estamos en un proceso electoral, ya estamos a 60, si no es menos, 58, 57 días de las elecciones. Y es sin duda menester hablar de las distintas ideas para solucionar estos problemas, y más siendo que estamos justamente como APB Sumate ya en campaña para poder brindarle a la población distintas ideas, distintas propuestas, soluciones y un proyecto que pueda reintegrar Bolivia y transformarla. Justamente hablábamos de la transformación 180 grados.
E igualmente hablábamos de la importancia de la descentralización, las autonomías, por ello justamente el partido se llama Autonomías para Bolivia Sumate. Y en ese sentido, ¿cuáles consideras que son las propuestas o las ideas más fundamentales, las más claves, tanto para nuestra región que es Oriente, igual para solucionar estos problemas que se han visto actualmente alrededor del país? Mi oro, Omar, me has pedido el menor corto tiempo cuando es lo que más tengo que hablar. Voy a ser sumamente breve. Primero solucionemos la crisis nacional. Si no solucionamos la crisis nacional, las propuestas regionales o departamentales no van a cumplir su efecto porque vamos a estar en una crisis nacional. Para poder salir de la crisis económica existen tres fases. La primera es destinar recursos, traer dólares al país, y algunos candidatos proponen seguir prestando dinero, poder prestar de un lugar del FMI, otros dicen que sigamos con los créditos que ya están aprobados, etcétera, etcétera. Este es el primer punto. ¿Qué decimos nosotros como APB Súmate? ¿Qué dice Manfred Reyes Villa? Manfred dice, nosotros no vamos a prestar plata, vamos a hacer una venta anticipada de litio. ¿Qué es una venta anticipada? Mi madre vende escarcha de frutas naturales, pero ella se quedó sin capital. Y hay un señor que viene todos los días a Bolivia, a mi tienda, y le compra a mi madre una escarcha que cuesta 5 bolivianos. Mi madre, como se quedó sin capital, le digo, mire señor, deme 100 pesos para que me capitalice y usted va a venir todos los días y se va a llevar su propia escarcha de 5 bolivianos. Eso es la venta anticipada de litio que nos va a traer 10.000 millones de dólares. Para entrar al segundo punto necesitamos de que disminuir el aparato estatal, disminuir el gasto público, y todos los demás candidatos proponen de que destitución al 70-60% de personal. ¿Qué proponemos nosotros como APB Súmate y Manfred? Manfred dice, nosotros no vamos a despedir masivamente a las personas, sino que vamos a hacer asociaciones públicas o privadas. Si vos tenés tu empresa que se llama Conquiano y no te genera recursos económicos o no te genera las condiciones que vos querés, te retirás y la cerrás y buscas otro emprendimiento, ¿no ves? Porque sos privado, no dependés del Estado. Pero si yo sigo con esa empresa y el Estado te dice, vamos a seguir financiándote, y aunque gastés vos 200 y solamente gané 100, y no importa, igual vamos a seguir. Es diferente. Entonces, ¿qué dice Manfred Reyes Villa? Nosotros vamos a darle prioridades a las asociaciones público-privadas, porque el público es el peor administrador de empresas. Y el privado es quien la genera las empresas y el que genera el trabajo, el que genera los recursos, porque si gana la empresa, gana el privado, y si gana el privado, gana el Estado. Eso es una asociación público-privada para poder disminuir los gastos. Y las empresas que no cumplan con los requisitos de generar recursos al Estado, pues tienen que ser cerradas y se tiene que hacer una nueva redistribución de los recursos. Y el tercer punto, una vez ya tenemos la plata, una vez disminuimos los gastos, el tercer punto es generar riquezas nosotros, poder traer los dólares y que sean autosustentables y haya el movimiento económico. Y ahora lo ha dicho hoy día en Santa Cruz, lo dijo Manfred, hay que generar biotecnología, tenemos que producir, tenemos que meter al agro, tenemos que expandir nuestra frontera agrícola de una manera que sea sostenible con el medio ambiente. Mayor producción en menor campo, eso significa la biotecnología. Si en esta hectárea producimos 200 kilos de soya, con la biotecnología en esa hectárea vamos a producir 400. Eso es la biotecnología, eso es lo que va a generar los recursos, y a la vez vamos a estar haciendo exploraciones en los pozos petroleros, vamos a estar haciendo producción de litio y demás para seguir generando. Pero ¿quién va a traer la riqueza al Estado? Va a ser el privado. Ahí, y tocas un punto importante, y modestia aparte también, Manfred Reyes Villa y APB Súmate es el único partido político que tiene un candidato a diputado que es estudiante de Ingeniería en Biotecnología. Ya el año que viene terminamos la carrera de Ingeniería en Biotecnología, y es bastante importante ver el tema de los transgénicos, que muchas personas le tienen miedo por la mala fama que se les han hecho, pero que sin embargo han podido generar bastante producción en distintos países y generar cosas bien interesantes como el arroz dorado, que se le puede incluir proteínas a un alimento que solo te da carbohidratos, que ha solucionado problemas nutricionales en China, por ejemplo.
entre muchas otras ideas, que con un marco normativo coherente se puede garantizar lo que tanto se necesitaba, e inclusive ha habido protestas en Pailón, que es la biotecnología. Y es justamente igual la agenda parlamentaria que estaba presentando, que la presenté el día de ayer al capitán en la cena de gala. Y es igual un punto fundamental en conjunto con otras dos propuestas que igual creo que son bastante fundamentales. El tema de reducir el aparato estatal, se busca reducir en un 18% para ahorrar 225 millones de bolivianos anuales, que nos va a permitir reducir el IVA en un 3%, aliviarle el peso a quienes pagan impuestos, que somos todos nosotros de manera directa o indirecta, e igual eliminar 3 ministerios. Entonces, aparte de lo que es la eliminación de la subvención del combustible, que va a hacer que podamos tener combustible sin tener que hacer largas colas, garantizarlo en un promedio en un estimado de 5 bolivianos y eliminando la corrupción de los intermediarios. Entonces, creo yo que hay propuestas bastante interesantes. Me alegra poder contar igual con, creo yo, uno de los diputados que han demostrado tanto virtud y coherencia dentro de lo que es su gestión en estos momentos. Igual, si mal no me equivoco, estás como candidato a diputado nuevamente Sí, a diputado uninominal. por la circunscripción Sí, 58. que vendría a ser Trinidad, si mal no Solo me Trinidad, equivoco. solo Trinidad. En ese sentido, igualmente entrando en una de las partes finales y agradeciéndote tu participación, y espero que no sea la última, como ya es de costumbre, igualmente agradecer que nos des este tiempo para informar a la población de qué está pasando en el Parlamento, que siempre es bastante importante. Quisiera consultarte algún mensaje final que quisieras dejarle a la población, principalmente a la juventud que nos está viendo el día de hoy. Yo principalmente lo que les digo es que pensemos, el Beni está sufriendo, Trinidad está sufriendo una crisis caótica que está generando luto y hambre en las familias trinitarias benianas, y esto se da a consecuencia de la mala administración que ha dado el movimiento al socialismo en su conjunto, tanto Evo como Arce como Andrónico. Entonces tenemos la oportunidad de que el próximo 17 de agosto podamos transformar Bolivia, pero no solamente esperar hasta el 17 de agosto, sino tomar acciones de inmediato como lo estamos haciendo. Hemos sido escuchados a nivel nacional, nos han visto y hemos causado repercusión que ha ayudado un poco a querer, a dar los primeros pasos para aliviar esta crisis de combustible, y después vamos a brincarle también a la especulación y el agio de los precios en las canastas familiares. Más allá de alguna campaña política o de algunas intenciones partidarias, yo creo que el Beni debe estar pensando ahorita en cómo vamos a salir de esta crisis, y nosotros tenemos que ser también parte activa de la solución de lo que se vaya a dar para poder darle mejores días a todos los trinitarios y benianos. Muchas gracias, querido. Buenas noches. No, buenas noches y te agradezco mucho tu participación. Eh, Él fue Gengis Justiniano, actualmente diputado y nuestro candidato por la circunscripción 58, que es la de Trinidad, quien es sin duda un gran elemento en APB Sumate. Esperamos contar en la siguiente para hacerle una entrevista para hablar un poco más sobre su trasfondo, igualmente como nuestro candidato de la juventud. Te agradecemos mucho tu participación. Espero que el día de mañana pueda contar con un buen día y nos estaremos viendo en una próxima.